Esto va a ser una filmina para entender un poco lo que vamos a ver en toda la materia, que algunos lo verán conmigo, otros lo verán con la ingeniera Rafael en este caso. Entonces, ahí estamos. Es la introducción al estudio de los materiales, ¿sí? Lo que vamos a ver entonces un poco en esta introducción es los materiales, los que se usaron en el pasado, los materiales del presente y los materiales con esta innovación que decíamos recién, que estábamos viendo, se están creando materiales, ¿sí? Diferentes materiales, algunos de estos materiales que se están pensando en el futuro son materiales para proteger o que sean amigables con el medio ambiente, lo cual es muy importante empezar a pensar. Debo admitir que mi generación ha sido, y las generaciones anteriores han sido generaciones que no han pensado en el medio ambiente, y me parece que, bueno, que las generaciones de ustedes y las futuras generaciones van a tener que empezar a pensar en esto del medio ambiente porque la verdad de que se nos viene bastante complicado. Bueno, decíamos entonces que los materiales, la clasificación de los materiales pueden llegar a ser metálicos, que es un poco lo que van a ver con la ingeniera Rafael, cerámicos también, conmigo también van a ver algo de hormigones, polímeros, que lo van a ver conmigo, y materiales compuestos. Esto es una clasificación más o menos de todos los materiales que vamos a ver y que están en uso actualmente. Si vemos una evolución histórica de la tecnología de los materiales, por supuesto que nuestra vida cotidiana está ligada a los materiales, todo está compuesto por materiales, es decir, la vivienda, el transporte, la electrónica, la energía, la comunicación, todo componen los materiales. Por lo tanto, la evolución humana ha estado siempre ligada con los materiales, ha estado ligada al conocimiento de los materiales, ha estado ligada a esto de encontrarles propiedades a los materiales para ver el uso que se le puede dar a esos materiales, ¿sí? Bueno, si nosotros vemos en este pequeño gráfico, acá podremos decir que estamos en cuanto al tiempo, ¿sí? Y esto en cuanto a la tecnología de los materiales. Y podemos decir que la humanidad en la antigüedad empezó a conocer el material que es la piedra y los huesos, por lo tanto empezó a fabricar y a hacer productos, ya sea que fueran herramientas, armas o lo que fuera, con piedra y con huesos, ¿sí? Luego siguió con materiales como por ejemplo los materiales cerámicos, ¿sí? Fíjense que a través del paso del tiempo ha ido evolucionando, ha ido conociendo sobre los diferentes materiales y los procesos con los que se podían fabricar con estos materiales, ¿sí? Donde entonces ha ido conociendo los cerámicos, ¿sí? Las cuencas, los que usaban para cocinar, el bronce y por supuesto el hierro, ¿sí? Ha ido trabajando y ha ido creando productos, diferentes tipos de productos con estos materiales a lo largo de su historia. Después sí hay un estancamiento, ¿sí? En la historia. Y por último hay un crecimiento exponencial
cuando empiezan a haber nuevas tecnologías y por lo tanto empieza a haber nuevos conocimientos sobre distintos materiales. Específicamente también cuando se empieza a conocer mucho más los polímeros sintéticos, ¿sí? Los plásticos, donde el ser humano empieza a reemplazar materiales como los cerámicos o el hierro, lo empieza a reemplazar por estos materiales polímeros, bueno, hasta llegar a los biomateriales, ¿sí? Y eso es más o menos en donde estamos ahora en el presente. Vamos a ver qué es lo que nos depara el futuro. Bueno, si lo vemos como la evolución histórica, entonces decimos que el hombre ha utilizado entonces los metales, ¿sí? El oro, el cobre, el bronce y el hierro, ¿sí? Ha utilizado los polímeros, pero los polímeros naturales, porque evidentemente no tenía en esa época la tecnología para hacer polímeros sintéticos, pero los polímeros como pieles, fibras, ¿sí? Donde los utilizaba, los empezó a utilizar para, como ropa, para protegerse del frío. También empezó a utilizar materiales compuestos como la madera, el adobe, ¿sí? Y por supuesto, en su comienzo empezó con la piedra y también con los cerámicos. Fíjense que a lo largo del tiempo, cómo va de acuerdo, por ejemplo, si el hombre empieza a conocer los metales, cómo empieza a trabajar con los metales y empieza a hacer fundiciones, ¿sí? Aleaciones, y empieza a conocer que haciendo diferentes aleaciones con diferentes metales pueden sacar propiedades, ¿sí? De ese material que si lo usaban como solo ese material, no tenían las mismas propiedades, ¿sí? Si ustedes se fijan, por ejemplo, en los polímeros, empiezan a usar polímeros naturales, como las sedas o como las pieles, ¿sí? Y luego, con el conocimiento de los polímeros, empiezan a ver, se pueden fabricar, por supuesto, fíjense que ya empieza a avanzar la humanidad, se empiezan a hacer los polímeros sintéticos. Fíjense el caucho, que es un polímero natural, luego se lo puede vulcanizar, y al vulcanizarlo se pueden obtener diferentes tipos de cauchos, diferentes tipos de caucho, como por ejemplo baquelita, o por ejemplo también los nylon. Fíjense cómo empieza a evolucionar en el tiempo también con un material, ¿sí? Como el polímero. Sí, señor Gallo levantó la mano. ¿Qué es vulcanizado, profe? El vulcanizado es un proceso que se le hace al caucho, ¿sí? Que es un proceso que se le hace por medio de calor, de calentamiento del caucho, ¿sí? Con otros materiales como el azufre, el plomo, ya lo vamos a ver cuando veamos polímero, lo que es el vulcanizado, ¿sí? El vulcanizado es lo que se le hace a las ruedas de los autos, por ejemplo, están vulcanizadas, ¿sí? Bueno, este vulcanizado, fíjense, si uno lo puede ver en el tiempo, son del siglo del 1800, desde cuando se descubre el caucho y se empieza a trabajar con el vulcanizado. Porque los aborígenes en el Amazonas, ellos ya trabajaban con el caucho, pero el caucho natural, porque el caucho sale de una planta, ¿sí? Y ellos ya trabajaban, ya utilizaban ese látex, ¿sí?
Pero bueno, fíjense cómo va evolucionando estos materiales que en un comienzo, como los metales, los polímeros, en un comienzo se usaban simple, después haciéndole algún tipo de proceso, como por ejemplo en este caso fundiciones y aleaciones, o en este caso también, que es una fundición, ¿sí? Va cambiando ese material, ¿sí? Y va obteniendo diferentes propiedades ese material, ¿sí? Fíjense cómo en la evolución de los polímeros, cómo va cambiando a lo largo de estos dos, desde el 1800 en adelante, cómo va cambiando y hoy en día cómo se usan los polímeros en todo tipo de uso, ¿sí? Bueno, también acá podemos ver los materiales compuestos, como la madera o el adobe. ¿Saben lo que es el adobe? Sí, profe, el barro. Es el Lo barro. conocemos como Sí. barro. Pero tiene arcilla también. Exactamente. Es el barro que se hacían ladrillos, y estos ladrillos de barro se hacían en la antigüedad, ¿sí? Después se lo empezó, el adobe es el ladrillo de barro sin coser, después se lo empezó a coser al ladrillo, y es por eso que tenemos el ladrillo que ahora usamos comúnmente, ¿sí? Este adobe también se le ponía paja también, ¿sí? Bueno, fíjense, son materiales compuestos, como el hombre ha ido usando estos materiales, en algún momento empieza, encuentra el papel o descubre el material que es el papel, o sea, no como solo, sino que lo fabrica, ¿sí? Y de ahí cómo, que también es un material compuesto, y de ahí cómo sigue evolucionando a lo largo del tiempo con materiales compuestos, descubre lo que es, si bien el hormigón o una especie de hormigón se utilizaba en la antigüedad, si ustedes se fijan en las ruinas romanas, sí, que todavía siguen en pie después de más de 2000 años, no se usaba un hormigón, pero se utilizaba un material, una piedra caliza, donde se hacía como un tipo de hormigón, y fíjense cómo esas estructuras todavía siguen en pie a pesar del poco cuidado y de lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, después de eso se encuentra el hormigón como un material. Luego se encuentra que ese hormigón no responde a determinadas solicitaciones, por lo tanto se lo tiene que empezar a armar, se le tiene que poner una armadura para que también responda a otras solicitaciones, ¿sí? Bueno, de ahí empiezan a surgir también otros materiales compuestos, como por ejemplo los materiales compuestos con una matriz metálica, o los materiales compuestos con una matriz de fibras, ¿sí? Donde fíjense cómo ha ido evolucionando el conocimiento sobre estos materiales compuestos de la humanidad a lo largo del tiempo. Bueno, lo mismo surge con, por ejemplo, en el caso de la piedra, ¿sí? Donde en su comienzo empieza a utilizar la piedra comúnmente, luego se encuentra, ahí se me va el cursor, luego descubre lo que es el vidrio, que el vidrio es de la fundición del sílice, y puede puede fabricar este material de vidrio, que los empiezan a utilizar para cerramientos, en el caso de ventanas, o por ejemplo para utensilios, ¿sí? Descubren el cemento, ¿sí? Y bueno, y con el cemento empiezan también a descubrir diferentes tipos de materiales, los materiales refractarios, el cemento Portland, bueno, sílice fundida, que sería en el caso del vidrio, cerámicos y demás, ¿sí? Bueno, esto es para que ustedes vean cómo ha ido evolucionando cuando el hombre empezó
con un material, cuando encontró un material, y ese material a lo largo del tiempo, a lo largo del estudio y a lo largo de las propiedades que ha ido buscando el hombre de ese material, ha ido desarrollando otros materiales hasta llegar a los materiales que tenemos hoy en día. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. La tendencia actual en los materiales es la disminución del costo energético, y sí, hoy en día se está pensando de que, bueno, si yo tengo, por ejemplo, que calefaccionar una habitación, ¿sí? Trato de ahorrar energía, y ahorrando energía poniéndole diferentes materiales, como por ejemplo, si yo tengo que esa habitación tiene unas ventanas, tiene muchas aberturas como ventanas, bueno, tratar de que esas ventanas tengan doble vidrio, cosa de que impida que salga. Por supuesto, esos doble vidrio provocan en el medio como una barrera de aire, donde justamente hace que impide que salga energía o que entre frío, ¿sí? Y esto me hace, por ejemplo, ahorrar en energía a la hora de calefaccionar o a la hora de acondicionar una habitación, ¿sí? Otra de las cosas muy importantes que se ha buscado en estos últimos tiempos son la reducción de los pesos. Por ahí hay materiales que tienen muy buenas propiedades, pero que son muy pesados, ¿sí? Y a la hora de hacer una pieza, esa pieza pasa a tener demasiado peso, y esto me lo hace bastante difícil de manejar. Por lo tanto, se han encontrado con estas innovación de materiales, se han encontrado que se pueden conseguir las mismas propiedades de ese material, pero con pesos más livianos, ¿sí? También se han encontrado incrementos de resistencia, es decir, que la resistencia por ahí me la daban algunos materiales donde únicamente podía utilizar esos, y hoy en día me encuentro que puedo conseguir las mismas resistencias, ¿sí? Con otro tipo de materiales que a lo mejor son más livianos, con menos costo energético, y por ahí también son más económicos. Reducción en la contaminación. Bueno, esto fundamentalmente si hablamos de materiales reciclados, ¿sí? Y biodegradabilidad. Esto es cuando empezamos a pensar en materiales que sean biodegradables, ¿sí? Cuando los desechamos esos materiales, que son materiales no duren, como por ejemplo el vidrio, que dura millones de años, o por ejemplo el plástico, ¿sí? Donde no son degradables. Estamos tratando de conseguir materiales que sean biodegradables. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? En resumen, los materiales han evolucionado a lo largo de la historia. Bueno, vimos en la filmina que sí, habían evolucionado a lo largo de la historia todos los materiales, ¿sí? No solamente los materiales metálicos, los compuestos, los polímeros, los cerámicos, evolucionaron a lo largo del tiempo. Los metales, frutos de la revolución industrial y del enfrentamiento bélico, han crecido en forma notable, ¿sí? Volvemos siempre de nuevo al problema que tenemos con las guerras. Los materiales compuestos han resurgido consecuencia de la aparición de nuevos materiales. Sí, con esto de usar materiales con matriz de uno y con cuerpo del otro, entonces se pueden hacer materiales compuestos donde se pueden conseguir buenas resistencias y buenas propiedades en ese material. La tendencia actual es la del equilibrio entre los diferentes tipos de materiales.
Bueno, decíamos entonces, habíamos dicho que la clasificación eran en metálicos, cerámicos, polímeros y compuestos. Estos materiales los vamos a clasificar por criterios de clasificación, clasificación por composición química y clasificación por propiedades y aplicaciones. Criterios de por composición, propiedad y aplicación y ordenamiento espacial. Decimos que la clasificación de los materiales por composición química, ¿sí? Esto es la tabla periódica. Dentro de la tabla periódica, entonces tenemos los diferentes materiales, ¿sí? Y la combinación de estos elementos metálicos, ¿sí? Bueno, tenemos un material como por ejemplo el oro, donde es 100% oro, pero sabemos que en realidad el oro que nosotros utilizamos, ya sea para joyería o para lo que necesitamos, es una aleación, ¿sí? Tiene una aleación de diferentes materiales, de diferentes metales. Y esto se debe a que el oro es muy dúctil, es un material muy dúctil, si bien ese material es un metal precioso, también es un material muy dúctil. Entonces, si uno quisiera hacer una joyería con 100% de oro, evidentemente no tendría el mismo resultado que tiene con la resistencia y la dureza que le dan los diferentes metales que conforman la aleación. Por eso es que encontramos que el oro se puede utilizar en 24 quilates, que es una proporción, es un porcentaje de la cantidad de oro con respecto a la cantidad de metales que se le pone, de los otros metales que se le pone, o encontramos el oro 18 quilates, que en el caso del oro 18 quilates es un 75% de oro puro y el otro porcentaje es oro, otros metales, o el oro 14 quilates y así sucesivamente, ¿sí? Profe, o sea que el oro que encontramos en la naturaleza no es 100% oro, digamos. El oro que encontramos, bueno, yo no sabría decirte exactamente si toda la cantidad es de oro, ¿sí? Pero lo que sí te puedo decir, porque no sé, porque al oro también se le hace, se lo funde, y cuando se le funde se le sacan todas las impurezas y demás, ¿sí? Pero esta lingote de oro que vos tenés es 100% oro, el lingote, ¿sí? Este lingote. Lo que sí vos te vas a encontrar en el mercado, cuando vayas a comprar un lingote para invertir, por ejemplo, si quieres invertir, un lingote que son chapitas de oro, que te dicen cuánto porcentaje de oro tienen, si es en el caso de 24 quilates, si es en el caso de 18 quilates, de 14 quilates, te dice el porcentaje, ¿sí? Cuánto porcentaje de oro, porque termina siendo una aleación, donde tiene gran porcentaje de oro, por supuesto, ¿no? Y por supuesto que tiene su validez, o sea, no sé si eso responde a tu pregunta. Sí, está, entiendo. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, cañerías, ¿sí? que también son, combinaciones metálicas, aleaciones metálicas, donde de acuerdo al tipo de cañería que nosotros vayamos a usar, es la aleación que vamos a necesitar, ¿sí? Ahora en los últimos años, hace muchos, ya se ha descubierto que las cañerías de polímero son mucho más prácticas, son mucho mejor utilizarlas que las metálicas. Por ejemplo, si ustedes se fijan, especialmente la gente que es de los pueblos, que todavía debe haber viviendas, acá en Córdoba no sé si las hay todavía, las casas viejas de allá del 1900 y un poco más,
las cañerías de agua se hacían de plomo, no sé si lo habrán escuchado nombrar. Las cañerías se hacían de plomo. ¿Qué se encontró? Hoy no está permitido hacer cañerías, por lo menos de agua, de plomo, porque ¿qué se encontró? Que como pasaba el agua, el plomo se empieza a degradar, ¿sí? Y esas partículas de plomo, cuando uno abría la canilla, iban en la cañería y uno se las tomaba, ¿sí? Ya sea que lo hiciera con un vaso de agua o lo hiciera en un caldo o lo que fuera, ¿sí? Por supuesto, ustedes saben que el plomo produce cáncer, ¿sí? Por supuesto, en estas cantidades. Por eso es que se dejaron de utilizar las cañerías de plomo y empezaron a utilizarse cañerías de polímero sintético. ¿Qué hacían? Y esto por ahí lo hacían por ignorancia, pero son estas cosas que hace la sociedad o que hacen los seres humanos, que en algún momento se dicen y después lo hacen sin saber por qué. ¿Qué hacían las mujeres antes cuando tenían estas cañerías de plomo? Cuando abrían a la mañana temprano, abrían la canilla, dejaban correr agua durante un tiempo, y esto se los digo porque, bueno, yo lo he visto hacerlo a mi abuela y lo he visto hacerlo a mi mamá. Dejaban correr el agua. ¿Qué hacían con eso? Sin saber por qué lo hacían. ¿Qué hacían? Que todas esas partículas que se habían depositado en la cañería pasaran de largo y utilizar el agua que no estaba contaminada, ¿sí? Bueno, esta es una sabiduría popular que en esos años, cuando se usaban las cañerías de plomo, se hacían, ¿sí? Bueno, hoy en día ya no se usan más ese tipo de cañerías, sino se usan de polímeros. Pero bueno, las cañerías que se usan con diferentes aleaciones para diferentes usos. Profe, se habla de lo mismo con las ollas Essen, que dicen que tienen mucho plomo, que cuando empiezan a tomar mucho tiempo, viste que las ollas Essen y las que son del estilo duran muchos años y empiezan a desprender plomo. Y bueno, sucede lo mismo que pasa acá, entonces ahora se está usando, no me acuerdo qué aleación, no sabía si hace comentario porque no me acuerdo de la aleación que se usa ahora, pero para las ollas nuevas empezaron a dejar de usar el plomo, por lo que escuché. Sí, no sabía que las ollas Essen, según tenía entendido, las ollas Essen estaban hechas de aluminio. De todas formas, bueno. Claro, de todas formas el aluminio también se desprende con el uso, como vos decís, también se desprende, ¿sí? Por eso es que también ahora se está tendiendo, ustedes van a ver que... Acero quirúrgico. Perdón, claro, está ahí sí, escuchando en el chat, eso era acero quirúrgico, se usa ahora en las más nuevas. Y también se está usando mucho en un material cerámico de recubrimiento, ¿sí? Que dice que tiene otras propiedades, como que no se quema, que no se pega y demás, pero también es para cubrir, porque en el aluminio también, o sea, si bien no es tan nocivo como el plomo, ¿sí? No creo que las ollas tengan plomo, me parece que no, pero bueno, tendría que averiguarlo. Sí sé que las Essen están hechas de aluminio, ¿sí? Y el aluminio también tiene sus consecuencias, o sea, que uno ingiera algún tipo de metal en cantidades que el cuerpo no pueda digerir, evidentemente que les va a traer una problemática física, ¿no? Me equivoqué capaz con el plomo, profe. Yo quería decir que era una que desprendía partículas, pero sí, pues, debes tener razón. Claro, sí, pero desprenden partículas de aluminio, sí, porque las Essen también están hechas con aluminio, ¿sí? Por eso es que les ponen ahora todo ese recubrimiento para que no tengan el contacto en la cocción y demás. Bueno, acá por ejemplo tenemos este pistón, que este pistón es de aluminio, bueno, es una aleación, en realidad no es aluminio puro, es una aleación, pero fíjense cómo los seres humanos empezamos a evolucionar con algo que era tan simple como el metal, el hierro, el bronce, bueno, el bronce es una aleación en realidad, pero el cobre, y empezaron a mezclar
estos metales en una fundición donde conseguían otro material, ¿sí?, que les proporcionaba diferentes propiedades y podían darles diferentes usos. Está claro, ¿no? Bueno, acá en el caso de una combinación de metales y no metales, yo no sé si ustedes habrán escuchado alguna vez nombrar el hormigón celular. ¿Qué es el hormigón celular? El hormigón celular es una pasta de cemento Portland, donde se le pone una pequeña proporción de polvo de aluminio, pero muy pequeña, y reacciona, ese polvo de aluminio reacciona con el cemento y provoca burbujas de aire, ¿sí? Por lo tanto, por eso es que se le llama hormigón celular, porque provoca diferentes células, pequeñísimas células, ¿sí?, dentro de esa masa de hormigón, y que hace que esas células tengan diferentes, o sea, hace que ese hormigón, ese tipo de hormigón, tenga diferentes propiedades. A lo mejor no va a ser una propiedad de resistencia a la compresión, pero sí podrá tener propiedades de aislación acústica o aislación térmica, ¿sí?, donde uno lo puede utilizar para, según lo que lo necesite. Bueno, fíjense, estamos hablando de una combinación de metal con un no metal, ¿sí? Otro caso de combinación de metal y no metales son los vidrios. Los vidrios sí tienen plomo, y los mejores vidrios o cristales, ¿sí?, como las copas de cristal, por ejemplo, tienen una gran proporción de plomo, ¿sí? Por eso aconsejan, cuando uno compra una copa de cristal, de un cristal muy fino, aconsejan de lavarlo, yo no me acuerdo ahora si es lavarlo con vinagre, para sacarle toda partícula que haya quedado del plomo o de impureza, lavarlo y poder utilizarlo bien, ¿sí? Pero bueno, esto es una mezcla de un no metal con un metal, ¿sí? El vidrio está hecho de sílice y de plomo, con algunas otras también aleaciones. Bueno, en este caso, por ejemplo, es una bujía que está hecho con cerámicos, ¿sí?, donde, bueno, también tenemos una combinación entre lo que es un metal y un cerámico, donde nos da un producto de muy buen uso. Tenemos la combinación de los elementos orgánicos, como por ejemplo habíamos visto los polímeros, donde según diferentes combinaciones podríamos llegar a tener, y eso ya lo vamos a ver cuando veamos polímeros, diferentes tipos de polímeros, y a esos tipos de polímeros les podemos dar diferentes usos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ¿cómo? ¿El PVC sería una combinación de esos elementos orgánicos? El PVC es un polímero, exactamente. El PVC es un polímero, ¿sí? Donde, bueno, es un elemento netamente químico, ¿sí?, donde uno hace diferentes combinaciones, que en este caso el PVC es con cloro, y resulta ese tipo de material, ¿sí?, que se les da diferentes tipos de uso, ¿sí? Ya lo vamos a ver eso más claramente cuando veamos polímeros, pero ustedes ven cómo el ser humano ha ido evolucionando en el conocimiento de los materiales y por lo tanto ha ido mezclando materiales y consiguiendo otros materiales, ¿sí? Bueno, el caucho, que era lo que me preguntaba uno de sus compañeros recién, que es justamente sale de una planta, la planta que larga como la savia, que es el látex, y ese es el que se vulcaniza y termina siendo este caucho que tenemos acá. Bueno, acá tenemos diferentes tipos de plástico también, ¿sí? Bien.
Tenemos los materiales compuestos, esto también ustedes lo habrán visto, ¿sí? Donde tenemos la madera, utilizamos la madera y utilizamos un pegamento, ¿sí? Donde podemos hacer lo que se llaman maderas compensadas, porque es muy difícil en la actualidad conseguir un tramo de madera que sea pura madera, o que sea del mismo tronco, ¿sí? Por lo tanto, lo que se hacen es maderas compensadas, donde, bueno, es todo un tratamiento, es todo un estudio especial que no sé si lo vamos a alcanzar a hacer este año, sobre justamente esta combinación que se hace de celulosa y lignina, donde se consiguen se consiguen estructuras, vigas de madera compensada que tienen la misma resistencia o a lo mejor más resistencia que una viga de completa madera, o sea, de madera maciza, de lo que se llama, ¿sí? Bueno, en el caso del papel, el papel es una combinación de la celulosa y de fibras, ¿sí? Que también es un material compuesto. En la antigüedad, ¿qué se usaba? Se usaban, ustedes lo habrán visto, esto lo han visto en la secundaria, el famoso papiro que usaban los egipcios, que venía de una hoja, ¿sí? Bueno, donde tiene un tratamiento y se lograba ese papiro donde ellos podían escribir o graficar o dibujar, ¿sí? Bueno, eso fue en sus comienzos, y con el tiempo esta necesidad que el ser humano tenía de transmitir y escribir sus vivencias, bueno, se inventó lo que es ahora el papel, que también es un material compuesto, ¿sí? Por supuesto, este material también va a ir evolucionando por el tema de que para el papel se tienen que talar muchos árboles, y esto también es un perjuicio para el medio ambiente. Por lo tanto, es un material que también se está estudiando cómo tratar de usarlo de otra forma. Bueno, otro material compuesto que ustedes pueden ver es los hormigones. El hormigón, acá le falta la O, la N, perdón, y acento la O, está mal, ya la vamos a corregir. Sí, te escucho. Sí. El hormigón poroso que le llaman, pregunto cómo es la composición o cómo se lo puede ver, porque el año pasado yo soy recursante y hicimos un proceso para recaudar agua y una de las ideas era poner un hormigón o un cemento poroso. ¿Hay algo que ver con lo que usted explicó antes, que se lo alía al hormigón? Bueno, principalmente para hacer un hormigón o diseñar, te lo voy a plantear más como diseñar un hormigón, tenés que saber en qué lo vas a usar, en qué vas a usar ese hormigón, para qué va a ser ese hormigón. Como cualquier pieza, cuando vos como ingeniero industrial vas a ver que vas a tener que hacer una pieza en tu industria, una pieza, un producto, lo que sea, y vos primero lo que vas a tener que saber es para qué la vas a usar, dónde la vas a usar, cómo la vas a usar, ¿sí? Es lo fundamental, ¿sí? No podés diseñar si no tenés esto, si no sabes, o sea, no podés diseñar nada que no sepas cómo se va a usar o dónde se va a usar, ¿sí? O qué resistencia va a necesitar, o qué utilidades se les va a dar. Porque nosotros... Sí, te escucho. Porque nosotros habíamos hecho para recaudar agua, o sea, en los lavaderos de autos, para reducir la cantidad de agua potable que se utilizan, y una de las ideas era poner como un piso con una leve inclinación, por ejemplo, con este tipo de hormigón poroso, y por abajo de ese hormigón poniendo unas cañerías que lleven esa agua y tratarla después,
Por eso consultaba si era más o menos lo mismo o no. Bueno, no podría decirte porque tenés que analizar el proyecto, pero en realidad un hormigón poroso lo que te va a hacer es absorberte el agua, ¿sí? No te la va al agua, no te la va a absorber como una esponja y va a chorrear el agua por la cañería y el agua se va a ir. ¿Está claro? Te la va a absorber, ¿sí? Y en algún momento se saturará, pero tenés que, primero, ese hormigón para que termine de evaporar todo el agua, va a pasar mucho tiempo. Va a pasar mucho tiempo y lo que vas a tener ahí es agua dentro del hormigón. Así que no entiendo muy bien cuál es el objetivo de poner un hormigón poroso. Y por otro lado, hay diferentes hormigones. Hay otros diferentes hormigones porosos. Uno es el que yo recién les decía, ¿por qué se los dije? Porque era un material como el cemento y con un material metálico como el aluminio, con el polvo de aluminio, provocan esa reacción química. Pero ese material poroso, como vos lo dijiste, es un material poroso donde le entra el agua y no le sale, porque queda dentro del poro el agua. ¿Tá? Entonces, si yo voy a hacer ese material poroso para hacerlo en una pared, cuando llueva y le entre el agua de la lluvia, me va a quedar con humedad. ¿Está claro? Entonces, uno tiene que saber para qué le va a utilizar ese material. Para lo que ustedes me estás diciendo, no sé si, no sé quién les recomendó que usaran un material poroso como el hormigón. Después hay otros materiales, también de hormigón, que se les pone, por ejemplo, vermiculita, ¿sí? También es un material poroso, un hormigón liviano que se llama, ¿sí? Donde se los pone, pero para ponerlo arriba del techo, para hacer una aislación térmica, o una aislación acústica, porque los poros contienen aire y el aire hace que no reproduzcan tanto el sonido, las ondas sonoras no se transmitan, entonces hace que tenga esa aislación. Para eso sí sé que se utilizan los hormigones porosos, pero para un lavadero, no, al contrario, yo usaría un hormigón donde no absorba agua, para que el agua vaya por las canaletas y se pueda recuperar. Bien. No, sí, porque es como un elemento muy nuevo, no hay muchas apropiaciones todavía del mismo, y los profes nos habían dicho que podríamos poner una de esas cosas para el proyecto, por eso le estoy consultando, porque nadie nos supo explicar cómo era el funcionamiento de ese hormigón, y solamente al ser algo tan nuevo, todavía algo muy tecnológico, no hay mucha información tampoco, por eso pensé que usted podría llegar a saber, entonces por eso le consulté. Pero muchísimas gracias. Para lo que vos me planteaste, yo no pondría un hormigón poroso, porque por ahí entienden que el hormigón es como una esponja, no es una esponja. El agua entra en la burbuja de aire que tiene y queda ahí, y para sacarla tenés que, provocar, o que tiene que tener mucho calor, o tiene otras formas para sacar esa burbuja de agua que quedó adentro del hormigón. No sé para qué lo quieren poroso el hormigón. A lo mejor es otro tipo de hormigón y ustedes entendieron que era poroso. No sé, pero eso ya no sé. No sé qué. No es drama. Cualquier cosa le voy a revisar y la próxima clase le comento. Pregúntale a los docentes qué tipo de hormigón, porque hay hormigón reciclado. El hormigón reciclado es el hormigón que hay diferentes tipos de reciclados, que uno de ellos es utilizar botellas de plástico, las trituran y la utilizan como un material, uno de los materiales que componen el hormigón. Pero es material, pero también es permeable, o sea, el hormigón es permeable. Para que el hormigón sea impermeable, tiene que ser un hormigón
diseñado especialmente para que sea impermeable. Y aún así sí puede ser, no es 100% impermeable. ¿Está claro? No sé, Sí. no sé para qué lo habrán dicho estos materiales. Bueno, Sí. Gracias. no, está bien. No, preguntale a los docentes y lo hablamos, porque me quedó la duda de qué tipo de material es el que te están ofreciendo. Bueno, decíamos entonces que entre materiales compuestos, decíamos hormigón, que estaba compuesto también con barras de acero, y esto se debe a que, ¿se acuerdan que les había dicho que los romanos utilizaban un tipo de material de una piedra caliza que es con la que se hicieron todo el Coliseo y todas las estructuras romanas que todavía siguen en pie? Se hicieron, ellos ya conocían, los romanos tenían mucha ingeniería, ¿sí? Usaban mucho la ingeniería, eran muy buenos en ingeniería, muy buenos con los conocimientos de los materiales, por eso fueron el imperio que fueron, y ellos ya usaban este tipo de material, pero no lo usaban armado, ¿sí? Porque claro, ellos no tenían el conocimiento de que el hormigón responde a la compresión, pero no responde a la tracción. Entonces, cuando se empezaron a hacer estructuras donde se necesitaba que el hormigón respondiera a la tracción o a la flexión, se encontraron que el hormigón sin armar no respondía, y por lo tanto se los empezó a ver cómo podían hacer que ese material respondiera a estas solicitaciones, y por eso es que se les empezó a poner armadura, ¿sí? Bueno, este también es un material muy usado por la humanidad, especialmente en los edificios, ¿sí? En edificios, puentes, carreteras, se lo usa. Bueno, la clasificación de los materiales, propiedades y aplicación. Bueno, tenemos estructurales, que cumplen la función de elemento resistente en una estructura, y que tiene, por supuesto, las propiedades mecánicas, como decíamos recién, el hormigón, ese es un material compuesto. Ahí tenemos hormigón armado, ¿sí? Hay, por ejemplo, los norteamericanos, que eso ya lo vamos a ver también en esta cátedra, los norteamericanos no utilizan tanto hormigón, sino utilizan más el acero, ¿sí? Y sus estructuras, recuerden las torres gemelas, no es un lindo recuerdo, pero bueno, es para que ustedes traigan y vean, las torres gemelas, su estructura era una estructura de acero, no de hormigón, ¿sí? Por supuesto que esa estructura de acero, que ellos fabrican mucho con eso, nosotros no, porque para nosotros es caro el acero y es más barato el hormigón, para ellos por ahí a lo mejor es mucho más barato el acero que el hormigón. Pero las propiedades que tiene el acero con respecto al hormigón en cuanto al fuego son mucho mejores las del hormigón que las del acero. Por eso es que las torres cayeron en tan poco tiempo, ¿sí? Porque su estructura era de acero. Acuérdense que se quemaron, ¿no? Que se incendiaron. Cuando chocó el avión provocó el incendio. Bien, en el caso de electrónicos, ¿sí? Las propiedades derivadas de la interacción entre el campo eléctrico material, y se consiguieron, por supuesto, estas propiedades eléctricas, como por ejemplo, uno de los materiales que se utiliza es el cobre, ¿sí? Que funciona muy bien porque tiene muy buenas propiedades eléctricas. En el caso de los magnéticos, son los que derivan de la interacción en el campo magnético material, ¿sí? Y estos materiales tienen propiedades magnéticas. Fotónicos, con propiedades derivadas de la interacción luz-material. Biomateriales, en el caso de materiales que sustituyen organismos vivos. En este caso, en muchos años, y no sé si todavía se lo sigue utilizando, se utilizaba el titanio,
¿sí? Para el reemplazo de, por ejemplo, como en este caso, de una rótula, se utilizaba el material del metal titanio, ¿no? Porque era el metal que, o sea, más podía adaptarse o el cuerpo, no, el hueso no lo rechazaba. Pero hoy en día volvemos de nuevo con los materiales polímeros, ¿sí? Y con todas las propiedades que se les está encontrando a los materiales polímeros, esto también ya se lo puede empezar a reemplazar por un material polímero. Y, por supuesto, como último, los funcionales, que son, por ejemplo, los adhesivos, los recubrimientos y demás, que en este caso tenemos los muchos polímeros, ¿sí? Que se utilizan como adhesivos o como recubrimientos. Profe, perdón, ¿los fotónicos son la fibra óptica? La fibra óptica. Ah, bien. ¿Sí? Bueno, terminaríamos entonces nuestra clase de hoy con lo que hemos visto, hemos aprendido algo de los materiales que vamos a estudiar, porque vamos a estudiar el comportamiento mecánico de estos materiales. Hemos aprendido un poco en qué se usan, para qué se los usa, o cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿sí? Y ya en la próxima clase empezaremos con los ensayos que se le hacen a estos materiales. ¿Queda alguna pregunta, alguna duda? Hola, profe. Sí, yo tengo una duda respecto al material de estudio. Sí, te siento. Estuve mirando el contenido que vamos a tener en esta unidad y tenemos 7 incisos y los últimos 2 no los pude encontrar en el apunte de... ¿Cómo se llama este apunte? El apunte teórico de Askeland. No. No pude encontrar lo que serían competencias entre distintos materiales y futuras tendencias en el uso de materiales. No sé de dónde puedo sacar esa información para ir resumiendo yo. Perdón, ¿cuáles son los temas? Porque no me acuerdo de la unidad, no la tengo, a ver si la tengo acá. Competencia entre distintos materiales y futuras tendencias en el uso de los materiales. No, bueno, en realidad es un poco lo que hemos estado viendo, lo que hemos estado viendo recién, la futura tendencia de los materiales, es decir, vos te vas a encontrar que los polímeros han reemplazado muchísimos materiales, ¿sí? Y por supuesto, estas nuevas tendencias las vas a ver a lo largo de toda la cátedra, ¿sí? Donde cuando veas diferentes materiales y cómo van a ir evolucionando y cómo van a ir creciendo estos materiales, lo vas a ver en la cátedra, ¿sí? Así que bueno, no te preocupes porque no está ese tema específicamente en el apunte, no lo vas a ver ni tampoco en el libro, porque bueno, es lo que se ingiere dentro de toda la cátedra, ¿sí? Ok, entonces resumo basado en el contenido que veamos en las clases y las propiedades y aplicaciones de los materiales nomás. Sí. ¿Estás viendo el Askeland nomás? Sí, por el momento estaba leyendo nomás el Askeland. Fíjate, si en forma virtual también podés bajar el Smith, ¿sí? Okay. El Smith a mí me gusta más el Smith. El Askeland tiene sus cosas, tiene ejercicios, pero el Smith me parece que por ahí te puede cerrar un poquito más, fíjate. Bueno, lo voy a revisar entonces. Y fíjate que, mira, la semana pasada un alumno lo pasó, me parece que los pasó en el WhatsApp, me parece que pasó. No me fijé. ¿Cómo? Qué bien, si en el Drive estaba el Smith. No, está el Askeland nomás. Está el Askeland. Mira, yo me voy a fijar si los puedo bajar, porque yo lo tengo el Smith. Si lo puedo bajar, se los puedo bajar por autogestión para que ustedes lo puedan bajar en su computadora, porque yo lo tengo al Smith. Yo lo pude bajar,
Por eso es que les deseo a ustedes que traten de bajarlo, porque si yo lo hice, que de computación cero, de todo este sistema, hago lo que puedo, ustedes seguramente lo van a poder hacer, ¿sí? Ok, muchas gracias, profe. Así que, pero no te hagas problema porque en resumen, lo que vas a ir viendo durante el año y cuando termines este curso de Ciencia de los Materiales es lo que va a responder esa pregunta, ¿sí? Profe, Sí. ¿estas filminas las sube ahora a autogestión? Sí, estas dos filminas las voy a subir a autogestión, para que ustedes vayan teniendo. Acuérdense que todas las clases que yo les dé con filminas, se las subo a autogestión, ¿sí? Y les voy a subir también el apunte de Bazán, para que vayan teniendo ejercicios, para que cuando empecemos la semana que viene a hacer ejercicios, ustedes puedan tener el enunciado ahí. La semana que viene. Profe, ¿entonces no haría falta buscar los libros de Educo? No, mira, van a tener los ejercicios y todo lo que esté faltando, no, prácticamente con lo que yo les pase, con el apunte que yo les pase y las aclaraciones que les pueda hacer, van a poder perfectamente hacer los ejercicios, así que si lo pueden conseguir, bien, y si no, y esto que pasaron acá en el chat, ¿qué es? No sé, acá alguien puso sistema. Ese es el grupo, pero yo no estaba en el grupo, sí. O sea, ese es el grupo del 2 de 2, ¿me están diciendo? No, profe, pasó el link del Smith, creo, subido un PDF escaneado por lo visto. Bien. O sea que si ustedes ingresan acá, ahí pueden entrar al Smith. Sí, yo lo encontré por internet, profe. Estaba ahí escaneado de todo. Sí, yo lo encontré, y lo tengo hace varios años. Lo que pasa es que yo lo encontré, lo bajé y lo tengo hace varios años. Y al Askeland está medio reducido, el que tengo está medio reducido, la parte que más me interesa del Askeland, no, justo esa parte no la tengo, pero bueno, me sirve para ir sacando ejercicios y temas de los dos, así que por eso que les digo, si lo pueden bajar, bájenlo. Pero me parece que el más lindo es el Smith. Sí. Le hago una consulta. Yo la semana pasada no estuve en la clase porque me inscribieron recién para esta semana. Quería saber cómo se iban a manejar con las clases teóricas, si iba a ser una teórica y una práctica.